Bueno, eh, primero que todo, pues, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro diálogo de los lunes, eh, siendo pues este el primero de los que vamos a realizar en el transcurso de este año. Y pues ya dimos algunos minutos para que los participantes que se inscribieron se pudieran conectar, igual como sabemos en el transcurso del desarrollo de este diálogo van a seguirse conectando y como ustedes saben, pues les vamos a compartir el link de lo que se desarrolla el día de hoy con la información, al igual que la presentación, tal como lo hemos venido haciendo. Eh, pues como ustedes vieron, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo tratando de ver el potencial que puede tener en la aplicación para acá, para el país, el cual se llama Explorando lo Desconocido, cómo valorar la incertidumbre en la agricultura a través de Simagro. Antes de iniciar, le voy a dar la palabra al ingeniero Héctor Hernández de la Unidad de Cambio Climático del MAGA, quien va a decir como unas palabras de bienvenida de los diálogos de este año que inician el día de hoy, disculpando también principalmente al ingeniero Martín Leal, quien pues por cuestiones de trabajo y de agenda que surgieron no nos va a poder acompañar hoy, pero en su representación va a estar alguno de estas personas de su equipo. Adelante, Héctor. Bueno, parece que Héctor está teniendo problemas de conexión. Quizás si usted puede hacer la presentación, ingeniero Godínez. Está bien, Jesús, muchas gracias. Mi nombre es Adelante. Héctor Godínez. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos perfecto. Bueno, buenas tardes a las distinguidas damas y caballeros que hoy nos acompañan a este diálogo. En nombre de la Unidad de Cambio Climático, les agradecemos por su tiempo e interés que están mostrando hacia esta actividad. El ingeniero Martín, como decía Jesús, pues no va a estar con nosotros por compromisos de último momento, pero yo les doy la bienvenida. Espero que este tema, cómo valorar la incertidumbre en la agricultura a través de Simagri, pues sea de mucho interés para nosotros, ¿verdad? Y desde ya pues agradezco también el compartimiento de esta exposición a los expositores, que de mucho valor va a ser para nosotros. Bienvenidos y espero que sea de provecho esta plática de hoy en la tarde y esperamos contar con ustedes en los próximos diálogos que ya tenemos programados. Muchas gracias y feliz tarde y estamos a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero Godínez, por la bienvenida. Como usted lo mencionó, pues vamos a iniciar con esta presentación, la cual va a estar a cargo del IRI el día de hoy. Antes de hacer la presentación de nuestro panelista, pues solamente quería como comentarles cómo va a ser la dinámica del diálogo. Vamos a iniciar ahorita con la presentación del panelista. Posteriormente, él nos va a mostrar y hacer su presentación. Va a explicarnos al respecto de Simagri. Y como lo hemos hecho al final, la idea es que tengamos un espacio para un diálogo abierto entre los participantes, en donde ustedes puedan hacer las preguntas que requieran, los comentarios al respecto de lo que nos están mostrando, y de esa forma poder tener una discusión entre nosotros que pues ayude a enriquecer esta discusión, este diálogo que vamos a tener. No siendo más, pues quisiera presentarles al doctor Walter Bategen. Me corriges, Walter, si está bien pronunciado tu apellido. El doctor Walter pues es un investigador senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde se desempeña como director de investigaciones del IRI, que es el Centro de Investigación sobre el Clima y la Sociedad.
Walter también fue director del Centro para la Agricultura y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Columbia y desde mayo de 2020 es el vicepresidente de la Junta de Directores del INIA en Uruguay. Y bueno, él también ha venido estableciendo programas regionales de investigación y educación orientados a mejorar la gestión de riesgos climáticos en la producción agropecuaria, los recursos hídricos, la salud humana, los ecosistemas naturales y los desastres. De destacar, pues hay varias cosas, entre una de ellas, comentar que Walter fue autor del segundo, tercer y cuarto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, y pues es miembro del grupo del IPCC que recibió Premio Nobel de Paz en el 2007. El doctor Batken obtuvo sus títulos de PhD y de máster en ciencias ambientales de Virginia Polytechnic Institute and State University de los Estados Unidos. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República de Uruguay y ha publicado a la fecha más de 150 artículos científicos y técnicos. Bueno, creo que es un resumen de todas las cosas que ha hecho Walter, entonces creo que no hay muchas más palabras que decir. Bienvenido, Walter, y ya la pantalla es tuya para poder hacer tu presentación. Adelante. Bueno, espero que me escuchen bien. Buenas tardes para todos. Yo estoy un poco preocupado porque estoy en un lugar con bastante poca señal y entonces les voy a pedir que si ven que hay alguna dificultad me lo hagan saber. Claro que sí, Walter, te estaremos avisando. Perfecto. Y ahora voy a compartir la pantalla. ¿Ahí la ven? Sí, Walter, ya estamos viendo tu pantalla. Esperen que voy a tratar de apagar la cámara para que me come menos. Sí, ahí está bien. Bueno, buenas tardes de vuelta. Yo voy a hacer la parte de presentación, la voy a hacer bien rápido por varias cosas. Una, como les digo, estoy en una zona con muy poquita internet. Y otra, estoy con la batería de esta computadora, me preocupa que no vaya a durar todo. Si llegara a pasar eso, me vuelvo a conectar a través de mi teléfono. Como decía Jesús, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. Y como decía Jesús, yo les voy a comentar un poco sobre, en general, la dificultad que ustedes ya saben que uno tiene en el sector agropecuario para tomar decisiones, dada la incertidumbre, la cantidad de cosas que uno tiene que considerar. Y les voy a hablar de una herramienta en particular en la cual estamos trabajando desde hace unos años, que justamente sirve, el objetivo es ayudar a la toma de decisiones en el sector. Normalmente lo que hace un agricultor es intentar identificar las prácticas de manejo de un cultivo, de cualquier actividad, que optimicen su resultado económico. Entonces, las típicas preguntas que un agricultor se hace son: ¿qué cultivos me conviene sembrar? ¿En qué momento, en qué fecha de siembra? ¿Qué tipo de variedad de ese cultivo, qué híbrido? ¿Qué fertilizante utilizar? ¿Cuánto? ¿Y en qué momento hacer las aplicaciones? ¿Cuánta área sembrar del cultivo que resuelvo sembrar? Etcétera. Y a su vez, la toma de decisiones de ese tipo, la respuesta a ese tipo de preguntas, depende de una cantidad de factores. Por ejemplo, económicos, como qué precio tengo que pagar por la semilla que voy a sembrar, qué precio tienen los insumos, como el fertilizante, qué precio espero que me paguen por mi cultivo, qué tecnologías existen disponibles para para implantar ese cultivo en mi región, tengo acceso a créditos, hay algún seguro que puedo utilizar. Y después, una de las cosas más complicadas, ¿qué puedo esperar del clima durante la estación del crecimiento del cultivo que estoy implantando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mente humana, para la mente es muy difícil contemplar
todos los escenarios posibles de precios, de costos, de condiciones climáticas, y eso lo que genera es incertidumbre. Yo no tengo la certeza de cuánto me van a pagar por mi cultivo, no tengo la certeza que voy a tener suficiente lluvia, que la temperatura va a ser determinado comportamiento, etc. Eso es lo que dificulta mucho la toma de decisiones. Siempre tomamos decisiones en un marco de incertidumbre. Y entonces una de las cosas que hemos tratado de hacer en el IRI es desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones en ese marco de incertidumbres. Incertidumbres de origen económico, financiero y climático. El resultado económico de cualquier cosa que yo resuelva hacer, por supuesto, depende de las condiciones climáticas que existan en el ciclo de crecimiento del cultivo. Ahora, cuando no tenemos idea de qué es lo que se espera con el clima para los próximos meses, cuando voy a tener mi cultivo implantado, cuando no tengo ninguna idea de qué es lo que va a pasar, lo mejor es basarme en la historia de los últimos años. Entonces, por ejemplo, yo si tengo experiencia de 30 años de trabajo en la región en la que estoy trabajando en este momento, digo, bueno, en 10 de los últimos 30 años, o sea, en un 30% de los casos, una buena estrategia para plantar maíz fue utilizar una variedad, un híbrido de ciclo medio, sembrado temprano, con 40 kilos de nitrógeno por hectárea, 25 kilos de fósforo. Eso es, por ejemplo, lo que yo digo, bueno, como no tengo ni idea de lo que va a pasar en los próximos meses, esto es algo que la experiencia me enseñó, o a los agricultores de la región nos enseñó esto. Hay un 30% de chances de que haya un éxito con esa combinación de factores de maíz, de ciclo medio, sembrado temprano, etc. Ahora, normalmente una buena decisión requiere mejor información. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que yo tengo de perder dinero cuando plante este cultivo? ¿Cuál es el ingreso económico que espero? ¿Cómo cambian las chances de ese ingreso económico si yo cambio de híbrido de maíz, o si resuelvo sembrar más tarde, o si resuelvo otra estrategia de fertilización, o si resuelvo sembrar en otro tipo de suelos? Una pregunta que puede ser importante es, ¿en estas condiciones se justifica invertir en riego? Entonces, de vuelta, esas decisiones, contestar esas preguntas requiere información un poco más elaborada. Y para eso es que yo les digo que hemos intentado desarrollar herramientas que lo que hacen es integrar mucha información económica, financiera, ambiental, de clima, de precios, de costos, integrar toda esa información y traducirla en algo que sirva para hacer una recomendación entendible y útil. Ahora, puede ser que no podamos reducir las incertidumbres, o sea, el tomar una buena decisión, el considerar todas esas fuentes de información diferentes, de precios, de costos, de clima, puede ser que no podamos reducir las incertidumbres, pero por lo menos vamos a tener una idea de resultados posibles para un rango de escenarios, para un rango de escenarios de clima, para un rango de escenarios de precio, etc. Y para eso, una herramienta que ha resultado muy útil en los últimos 30 o 40 años son los modelos de simulación de cultivos. ¿Qué son estos modelos? Estos son modelos que toman como entrada, son modelos que se corren en una computadora personal, que toman como datos de entrada información sobre clima, sobre suelo, sobre genotipo, es decir, variedades, cultivares, híbridos, sobre fertilizante, sobre fecha de siembra, sobre el tipo de variedad, etc. Toman esas entradas como datos y después tienen una serie de ecuaciones matemáticas que simulan lo que hace la planta en la realidad. Simulan qué pasa con el agua cuando llueve, cuánta de esa agua queda disponible, cuánto se pierde por escurrimiento, cuánto se evapora, cuánto se evapotranspira. O sea, toda una serie de ecuaciones matemáticas que simulan qué es lo que pasa con el crecimiento y el desarrollo. ¿Cuántos días pasan desde que emerge la planta hasta que empieza a formar hojas, hasta que forma el tallo,
hasta que forma la espiga, cuánto demora en llenar los granos, o sea, todas esas cosas que la planta hace naturalmente en el momento, en el lugar en que la estamos sembrando, estos modelos los simulan con ecuaciones matemáticas. Y entonces el resultado de esas simulaciones son las salidas de rendimiento esperado, cuántos kilos por hectárea se espera dado esa combinación de factores, cuánta biomasa total, cuánto se usa del agua que cayó como lluvia o que estoy agregando como riego, qué pasó con el nitrógeno, etc. Los modelos de simulación de cultivos entonces integran información típicamente agronómica de suelos, de clima, de manejo, o sea, cuándo siembra el cultivo, qué variedad, etcétera, y de todas las interacciones, de todos esos factores, cómo interactúan todos esos factores durante el crecimiento de la planta del cultivo que estoy sembrando. Pero además consideran información económica. Por ejemplo, yo puedo darle un precio esperado por el producto que yo estoy produciendo, un precio esperado por el maíz o por el frijol. Costos, cuánto me cuesta el gasoil, cuánto me cuesta la semilla, cuánto me cuesta el fertilizante. O sea, consideran información económica. Y permiten responder, esta es la gran utilidad de los modelos, permiten responder preguntas del tipo, ¿qué sucedería si, por ejemplo, si siembro maíz en vez de frijol o si siembro soja? ¿Y qué sucede si siembro esta variedad y no la otra? ¿Y qué sucede si siembro más temprano o si espero a que empiece la estación de lluvias? ¿Qué sucedería si compro un seguro? ¿Y qué tipo de seguro puedo comprar? ¿Vale la pena invertir en riego, en irrigación? ¿Qué tipo de fertilización es el más apropiado para estas condiciones? ¿Qué sucedería si tengo problemas de plagas o de enfermedades? Entonces, la gran utilidad de estas herramientas de simulación es que permiten preguntarse estas cosas y ver qué pasaría si yo hago esto o lo otro, o si combino dos factores de determinada manera. ¿Qué pasaría desde el punto de vista de la producción del cultivo y qué pasaría desde el punto de vista del ingreso económico para el agricultor? Ahora, hay desafíos. ¿Cuáles son los desafíos típicos del uso de modelos de simulación? No son fáciles de usar, requieren capacitación. Tampoco son fáciles de calibrar, se requiere mucha información para calibrarlo, para asegurarnos que el modelo está funcionando bien en nuestras condiciones. Yo no puedo tomar información de Kenia o de Uruguay y esperar que el modelo funcione bien en Guatemala. Entonces lo tengo que calibrar para mis condiciones, lo tengo que validar, es decir, asegurarme que el modelo está simulando lo que pasa en la realidad. Y el desafío grande es que estas herramientas, como cualquier otra herramienta, si son mal utilizadas por falta de capacitación, el resultado puede ser peor que no usar nada. O sea, yo he visto casos, les contaría después cuando tengamos espacio para la discusión, pero he visto casos tal como les acabo de decir, gente que calibra un modelo con híbridos de maíz en Kenia y después los usa para estudiar alguna cosa en Colombia. Un disparate. Entonces, esto lo que hace es que el modelo de simulación de cultivos no sea una cosa rápidamente utilizable por cualquiera. Requiere capacitación, requiere calibración. Y eso fue lo que nos llevó a desarrollar la herramienta Simagri. Simagri lo que hace es facilitar el uso de modelos de simulación con información local. Entonces, trabajamos con socios, con colaboradores del país, de la región donde estamos trabajando para calibrar los modelos de maíz, de frijol, de soja, de sorgo, de los cultivos que sean importantes en la región. Calibramos en el lugar con datos locales y después lo que hacemos es conectamos esos modelos de simulación con una herramienta que sea fácil de utilizar por un técnico asesor, por un extensionista, por un agrónomo que está trabajando con muchos agricultores, que esa persona no tenga por qué saber mucho cómo funcionan los modelos, sino que lo que tiene es una herramienta que es confiable, que fue calibrada para su lugar y que lo puede utilizar como un ejercicio de
preguntas de qué pasaría si, como yo le decía antes, junto con sus agricultores. Entonces, esto es nada más que una captura de la pantalla de la versión del Simagri, de esta información, de esta herramienta, en donde el usuario lo que hace es poner cosas como, a ver, ¿qué año queremos simular? Entonces, bueno, en este caso, esta es la versión que estamos desarrollando para Colombia, y entonces el usuario dice, bueno, voy a simular el periodo que va desde 1980 hasta el 2015, o sea, voy a simular esos 35 años. Voy a utilizar esta variedad que se llama DK234. Voy a simular este suelo que tengo por acá, que tiene todas las propiedades. O sea, uno va eligiendo todas las condiciones de en qué suelo, en qué localidad, qué estación meteorológica, cuántos años voy a simular, etcétera. Y lo que es bueno de estas herramientas, que es lo que muestra esta otra captura de pantalla, es que uno fácilmente puede generar 5, 6, 10, lo que sean, condiciones diferentes, combinaciones de tipos de suelo, tipos de fertilizante, cantidad de fertilizante, tipo de híbrido, tipo de cultivo, y después comparar las salidas, comparar los resultados y preguntarse eso que decíamos, responder a la pregunta, ¿qué sucedería si yo siembro maíz temprano con nitrógeno comparado con sembrar maíz de ciclo más largo más tarde y con menos nitrógeno? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que... Otro desafío típico del sector agropecuario, capaz que de cualquier sector socioeconómico, es que nosotros tenemos que considerar como entrada para nuestro sistema y tenemos que expresar y analizar resultados que tienen incertidumbre. O sea, yo cuando simulo todo esto, por ejemplo, lo que digo es voy a simular 35 años de producción de maíz con este clima histórico. En realidad yo no sé lo que va a pasar el año para el cual estoy simulando. Lo que estoy diciendo es, de la historia yo aprendí esto, aprendí que si hago 30 o 40, 30 años con este paquete tecnológico, lo que puedo esperar es esto. ¿Cómo hago yo para expresar? Si yo lo que digo es, en este año espero 5.000 kilos de maíz, esa información es muy poco rica. Porque en realidad lo que yo sé por experiencia es que lo que voy a tener es un rango de rendimientos, que pueden ser entre 2.000 y 5.000 kilos. Ahora, ¿cuáles son las chances que tengo dada una cierta tecnología de obtener un rendimiento, de obtener un ingreso económico? ¿Cómo expreso esto de una manera que sea entendible? Una manera que a mí me gusta mucho, que es muy fácil de entender, es lo que le llaman las cajas de Tukey. La caja de Tukey lo que hacen es, supongamos que tenemos, para hacerlo fácil de ejemplo, tenemos 100 datos de rendimientos de maíz en determinada región del país. Yo lo que hago es ordeno esos datos desde el más bajo hasta el más alto y hago este dibujo, que es la caja de Tukey. ¿Qué es lo que quiere decir esta caja? Yo ordeno del peor resultado de rendimiento al mejor rendimiento de los últimos 100 años. Y coloco adentro de la caja el 50% central, es decir, de la caja hacia abajo tengo el 25% de los rendimientos obtenidos más bajos. Y de la caja hacia arriba tengo el 25% de los rendimientos más altos. Y después marco el punto de rendimiento, 3.000 kilos en este caso, en donde tuve la mitad de los rendimientos estuvieron por encima de ese valor y la mitad estuvieron por debajo. Y después puedo marcar el máximo y el mínimo que obtuve. Entonces, por ejemplo, si yo sé que en mis condiciones, para cubrir los costos de maíz, yo requiero sacar un rendimiento de 2.000 kilos, ¿cuál es la chance que tengo en esta situación que muestra esta caja de cubrir esos costos? ¿Cuál es la chance que tengo de sacar por lo menos 2.000 kilos? Y bueno, la chance, fíjense, yo le decía, de aquí para abajo es 25%. Entonces, la chance que tengo de sacar por lo menos, de cubrir el costo, son 75%. Y ese mismo tipo de preguntas se pueden hacer con cualquier otro valor.
Y también son muy buenos para comparar estrategias o escenarios. Por ejemplo, acá estamos mostrando dos estrategias. De vuelta, imagínense que acá están 100 datos de rendimientos de dos estrategias. Una que usa más fertilizante, otra que usa distintas semillas, lo que se imaginen. ¿Qué es lo que muestra el resultado de estas dos, la comparación de estas dos estrategias? La estrategia amarilla, fíjense que los dos tienen un valor medio parecido, de 3.000 y pocos kilos. Pero la estrategia amarilla tiene rendimientos frecuentes más bajos que el azul y rendimientos más altos que el azul también más frecuentes. Entonces, esto sería el caso de una estrategia que tiene una similar valor medio esperado, pero más variabilidad. Ahora, yo puedo ser un productor, un agricultor muy confiado en mi sistema de producción y digo, no, yo me quedo con esta amarilla porque yo me tengo confianza de que voy a poder sacar rendimientos más altos. O puede ser una persona más conservadora, decir, no, yo prefiero esta estrategia azul que es verdad, no tengo mucha chance de sacar rendimientos muy altos, pero tampoco tengo mucha chance de perder mucho dinero. Entonces fíjense cómo con dos cajitas uno puede expresar estrategias que tienen incertidumbre y que pueden medir la probabilidad de qué es lo que yo puedo esperar. Esa es una manera. La otra manera que es típica de expresar información probabilística con incertidumbre es lo que se llama la probabilidad de exceder un nivel de rendimiento o un cierto valor. Entonces, esto se lee mucho más fácil todavía. Yo de vuelta acá, imagínense que tengo 100 datos de rendimientos y los pongo aquí desde el más bajo, perdí la cosecha, tengo 0, hasta el más alto, rendimiento de 12 toneladas. Y después lo único que digo es, por ejemplo, en los últimos, en esa población de 100 rendimientos, ¿cuál es la chance de sacar por lo menos 6.000 kilos? Bien fácil de leer. 6.000, ¿cuál es la chance? 50%. Y de vuelta esto también sirve para comparar estrategias. Por ejemplo, yo comparo esta estrategia con esta otra. Claramente la estrategia azul, el escenario 1, es mucho mejor que el escenario 2. ¿Por qué? Si yo me pregunto, ¿cuál es la chance de sacar 6.000 kilos en el escenario rojo? La chance es más o menos 20%. ¿Cuál es la chance de sacar el mismo rendimiento con el escenario azul? Es más del doble, 50%. Entonces, de vuelta, con maneras sencillas de expresar información probabilística, información con incertidumbre, uno puede analizar distintas estrategias y usar estas herramientas para discutir con sus agricultores. ¿Y a usted qué le parece? ¿Qué le parece que deberíamos hacer este año? ¿Qué deberíamos hacer con el maíz dado que se espera un buen precio, etcétera? Entonces, esto que yo les acabo de mostrar con las cajas de Tukey y con esta probabilidad de exceder un cierto valor, es exactamente como se expresan las salidas del Simagri. Entonces, esto que le voy a mostrar es un ejemplo del uso real del Simagri, simulando maíz plantado en diferentes fechas de siembra, desde muy temprano hasta muy tarde. Y estas son cajas, tienen una forma un poco diferente, pero es la misma caja que yo les mostré antes. Se afina en donde está el valor ese en medio del 50%. Ahora, yo les voy a dejar un minuto para que ustedes piensen qué es lo que pasa, qué es lo que se puede esperar cuando se va atrasando la época de siembra. ¿Qué le va pasando a la expectativa de rendimiento cuando voy atrasando la época de siembra? Pasan dos cosas. Los valores medios esperados van bajando, o sea, voy esperando rendimientos más bajos por atrasar la fecha de siembra, y las cajas se van ampliando, se van agrandando. ¿Qué quiere decir una caja más grande? Rendimientos más variables. Entonces, claramente es una mala idea retrasar la época de siembra, porque los valores medios esperados bajan y porque la variabilidad baja. Y si yo le dijera que se precisan 6.000 kilos por hectárea para tener una ganancia razonable, fíjense que en el único caso que tengo una probabilidad alta de obtener 6.000 kilos es con estas siembras tempranas. Ya después acá
me va cayendo esa probabilidad. Y si esto mismo lo expreso como con la otra manera, que es la probabilidad de exceder, comparen acá para no hacer complicada la comparación, comparen el mejor tratamiento, que es el azul, la época de siembra más temprana, ¿cuál es la chance de sacar 6.000 kilos? 80%. En el peor de los escenarios, la época de siembra más tardía, ¿cuál es la chance de sacar los mismos 6.000 kilos? Menos del 40%. Esto es cómo se utiliza el Simagri, esto es la manera ideal, es de soporte para la discusión. Yo me siento con colegas agrónomos que estamos asesorando agricultores y planteamos una serie de escenarios de precios, de semillas, de tipos de cultivares, de fertilización, de épocas de siembra. Esa es la manera. Entonces, ¿qué le parece? Bueno, y ahí simulamos. ¿Qué les parece si adelantamos la siembra? Y ahí se simula, y ahí viene la probabilidad de sacar tal rendimiento, la probabilidad de tal ingreso económico. Ahora, todo lo que yo le dije hasta ahora es en base a datos históricos de clima, es decir, dada la experiencia de los últimos 30, 40, 50 años de datos que tengo almacenados, ¿qué es lo que puedo esperar? Pero ¿qué pasa si no tenemos ni idea de lo que va a pasar con el clima en los próximos 3, 4 meses? Lo mejor es usar la historia, usar los datos históricos del clima. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un pronóstico climático estacional como los que elabora el IRI, como que elabora el INSIBUME? Ahora yo, por ejemplo, un pronóstico que diga, tengo tal chance de que llueva más que lo normal en estos próximos 3 meses. Eso sí reduce la incertidumbre. Yo paso a decir, no tengo ni idea de lo que va a pasar en los próximos 3 meses, a decir, tengo una idea de lo que puede pasar en los próximos 3 meses. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo conectar el Simagri, no ya con información histórica, sino con información del pronóstico climático. Y entonces evaluar una serie de estrategias, no ya históricamente, sino decir, estrategias que estén mejor adaptadas para el clima que se espera este año. Al conectar el Simagri con un pronóstico climático estacional o subestacional. La última cosa que les quería comentar es que es todas estas versiones que yo les mostré con la captura de pantalla de Colombia, es como un programita que se instala en una computadora, pero en una computadora personal. El último paso es instalar eso mismo en la web, en una página de internet, en donde el usuario lo que tiene que hacer es lo mismo que hace en la versión esta que es de computadora personal, se elige en qué estación meteorológica voy a simular, cuántos años quiero simular, puedo decir en qué tipo de suelo voy a trabajar, pero la ventaja de esto es que las opciones que tiene el usuario, cuando tenga que elegir un suelo, cuando tenga que elegir un híbrido, no van a ser híbridos de Kenia y suelos de Egipto, son suelos de Guatemala, con híbridos que están en Guatemala, con cultivos de Guatemala y utilizando un modelo que fue calibrado para Guatemala. Entonces no hay ese peligro de que se usen estos modelos de manera incorrecta. Y después lo que se hace, se carga todo eso y después el modelo se corre en un servidor, que puede estar en un servidor que puede estar en un instituto de investigación o puede estar en el Ministerio de Agricultura, y lo que obtiene el usuario después de correr el modelo es lo mismo que yo les estaba mostrando antes. Cajas de Tukey o curvas de excedencia. Esto, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo en el cual el mismo cultivo se hace con riego, entonces es poco variable y rendimiento esperado muy alto, o sin riego, entonces es mucho más variable y rendimientos esperados más bajos. Lo mismo con las curvas de excedencia. Entonces, unos pocos comentarios finales para terminar. Como todos sabemos, una decisión bien informada requiere considerar variables de muchos tipos de orígenes, de muchas naturalezas, económicas, financieras, climáticas, tecnológicas y sus incertidumbres. Y eso es muy complicado para la cabeza humana. Entonces se necesitan herramientas que pueden integrar mucha información
pero que la traduzcan en algo que sea útil y entendible. Una de las herramientas que más sirve para esas cosas son los modelos de simulación. Pero el problema de los modelos de simulación es que no son amigables, no son fáciles de usar, requieren capacitación. Y lo peor, es lo que yo le decía antes, es que como cualquier herramienta, mal utilizada puede generar más perjuicios que beneficios. Se requieren herramientas entonces que permitan usar los modelos de simulación de cultivos sin necesidad de capacitarse en simulación. Por ejemplo, que un extensionista, un asesor, un agrónomo puede utilizar esos modelos sin tener que entrenarse en técnicas de simulación. Una solución que estamos trabajando nosotros es esta interfase del Simagri, que es una interfase que puede ser colocada en computadoras personales o instalada en una página de internet. Y puede ser utilizado ya sea con datos históricos de clima, de precios, de lo que sea, o con datos de clima basados en pronósticos climáticos. Por ejemplo, los de la última generación que se están generando en Guatemala en colaboración con el IRI en el proyecto Act Today que le llamamos el Next Gen. Bueno, esto es lo que yo tengo como presentación y quedo, por supuesto, a la orden para preguntas o comentarios que puedan tener. Muchas gracias, Walter, por tu presentación. Muy adecuado el tema que estás hablando y muy acorde con los diferentes aspectos que hemos venido tratando desde ya casi un año en este espacio. Bueno, como lo dijimos al principio, pues la idea también es que en este momento los asistentes puedan participar y puedan realizar sus preguntas a Walter. Así de que adelante al público general. Doctor Walter, Sí, sí. ¿ya se implementó esto en Colombia o está en proceso y hay alguna experiencia? En Colombia se está, no sé si voy a apagar la cámara, discúlpenme, pero tengo miedo de quedarme con poca ancho de banda. En Colombia no se ha implementado, no. En el único país que se ha implementado y funciona desde el ministerio y el sector privado es en el Uruguay. En Colombia se está trabajando con gente del CIAT y con gente de una asociación de agricultores privados de Colombia para la parte esta que yo les comentaba de calibración. O sea, asegurarse que el modelo funciona bien para las diferentes condiciones dentro del país, de Colombia. Pero es cuestión de tiempo, es decir, en este momento hay trabajo en marcha dirigido a la calibración de maíz, de frijol y de arroz. Sí, pues de pronto para agregar un poquito también, Walter, y explicarles a los participantes, bueno, en mi caso particular yo he trabajado algunos años con DISAT, conozco un poquito del modelo, entonces más o menos como para contarles, el tema es que para poderlo calibrar, digamos que ya los modelos traen como una base general por especie o por tipo de cultivo, y lo que hace uno realmente es montar algunos ensayos en campo en los que va a tomar algunas mediciones específicas que van a ayudar a caracterizar esas variedades específicas o híbridos de los países, ¿no? Es como ponerle la firma específica, el valor específico que va a caracterizar esa variedad. Porque como ustedes lo saben, en cada país se cuenta con materiales genéticos distintos, y los agricultores de una u otra forma han seleccionado en el tiempo diferentes materiales. Entonces la idea es que uno con ese proceso que requiere trabajo en campo, como les decía, y unos ensayos, se pueda ajustar para tener más especificidad hacia las condiciones del país. En ese sentido, solamente como para poner un ejemplo, podrían montarse ensayos en distintos lugares del país, o podría hacerse incluso con la institución de investigación, aquí con el ICTA o universidades, etcétera. Este tipo de trabajo lo que requiere es principalmente el establecimiento en campo y la medición y toma de datos. Sí, adelante, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Sí, mil gracias. Mi nombre es Ángel Muñoz y estoy también en el IRI trabajando con Carmen González, que está presente acá también en esta llamada, y con Walter Bathgen, por supuesto. También mencionar, bueno, perdón, lidero junto con Carmen los trabajos que se están llevando a cabo con el proyecto Act Today en Guatemala y Colombia. Y dentro de ese proyecto es que precisamente están estas iniciativas que ha mencionado Walter y que Jesús estaba mencionando también en términos de qué es lo que pudiéramos hacer. Y parte de esta charla, parte de la presentación es precisamente tratar de ver si hay interés y si pudiéramos tener datos como para tratar de producir los mejores, vamos a decir, las mejores herramientas de ayuda a la toma de decisión en Guatemala, pero no sé si lo saben también, estamos interesados en extenderlo a otros países. Entonces, un poco la idea es mostrar el éxito que ha tenido esta herramienta en Uruguay y lo que se ha venido realizando también en Colombia, como para ver si hay interés en otras instituciones en tratar de hacer cosas similares con Cimagri. Y en ese caso, ¿cuáles serían los pasos? Así que si por favor hay interés y ustedes creen que pudieran haber suficientes datos como para hacer algún tipo de herramienta de toma de decisión similar a Cimagri, o una versión, digamos, más, vamos a llamarlo así, tropicalizada para el contexto de la institución de Cimagri, pues por favor contáctenos. Por medio de Jesús pueden tener nuestros correos también, o bueno, han visto también en la presentación el correo del doctor Bathgen, y por allí podríamos ir avanzando. Mil gracias. Un comentario, gracias Ángel y Jesús, un comentario exactamente sobre esto, es que tal como les dijo Jesús, la manera ortodoxa de calibrar estos modelos es instalar experimentos de campo diseñados para eso mismo, para calibrar y validar los modelos. Ahora, después de tantos años de trabajo con el modelo, lo que también sabemos es que las instituciones tipo ICTA o las universidades en los distintos países tienen muchísimos datos de experimentos de otros años, ya del pasado, en los cuales, por ejemplo, lo que se precisa para empezar a calibrar son cosas bastante elementales, como fecha de siembra, la fenología, es decir, en qué fecha florece, en qué fecha madura el cultivo, qué rendimiento se obtiene, es decir, hay mucha cosa que se puede hacer con información que ya existe en el país. Cuando se le hace una especie de control de calidad para asegurarse que las cosas que estamos utilizando tienen sentido, pero nosotros hemos avanzado muchísimo en el uso y en la calibración de estos modelos utilizando información de experimentos del pasado. Nuestros países, ustedes saben, nuestros países tienen mucha información que no se les saca suficiente jugo. Y esta es una manera muy buena de sacarle jugo a la información que ya existe. Entonces, esto mismo que le decía Ángel, pensemos juntos, si no habrá información de experimentos de campo antiguos, digamos, de los últimos 10, 15 años, que puedan ser utilizados para calibrar, además de que se pueda instalar algún experimento del campo para todavía reforzar más la calibración. Sí, al respecto, Walter, quería contarte también que hace un tiempo tuvimos un diálogo sobre Big Data que vendría abordando un poco lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces en ese momento exploramos un poquito todo ese tema de grandes bases de datos donde ya se tenían históricos y podría de pronto utilizarse, en ese caso específico no estábamos viéndolo para un modelo como DISAT, pero sí para poder tener información que nos permitiera tener una aproximación a diferentes condiciones. En ese momento te cuento que se tuvo un acercamiento más hacia el gremio de los que eran los que tenían más información, si mal no recuerdo, el gremio de los cañeros. Y hacia ellos posteriormente creo que se coordinó un taller que adelantó a alguien de la alianza Biodiversity CIAT con ellos. Hacia los otros sectores quizás podría explorarse un poco con la gente del ICTA. No sé si en este momento también hay alguno de los participantes de la institución donde quizás posiblemente podríamos ver si hay también ese tipo de datos, que claramente, como tú lo dices, pueden ayudar a tener una primera idea y igual pues a reducir un poco el costo o ampliar la cantidad de variedades y demás cosas, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que la presentación que hizo Walter hoy, para todos en general, pues es muy valiosa, sobre todo si pensamos en el espacio que tenemos hoy en día de las mesas técnicas agroclimáticas, ¿no? Si ustedes recuerdan, en un diálogo pasado que también tuvimos con las mesas a nivel regional, hablamos de que uno de los factores importantes hacia donde deberíamos seguir, más allá de seguir discutiendo recomendaciones empíricas, era poder tener recomendaciones más técnicas, ¿no? Y ese tipo de modelos, como lo que nos mostró hoy Walter, pues nos van a permitir eso, ¿no? Tener recomendaciones más precisas y no solamente de la percepción y de la experiencia, ¿no? Sino con datos un poco más exactos y que nos permitan enriquecer esas discusiones. Así es de que realmente yo creo que este tipo de herramientas para ser implementadas conjunto con las mesas técnicas hacia adelante tiene que ser como la meta y uno de los pasos que se deben seguir. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Por ahí veo que abriste el micrófono, Héctor Tui. Ya estaba a punto de preguntarte también desde el punto de vista de la academia qué pensaban, así que adelante, Héctor. Sí, Walter y Ángel, muchas gracias ahí por presentarnos esta herramienta sumamente interesante y complementaria a lo que el MAGA y el CIAT han estado haciendo y nuestra intención también de poder efectivamente acompañar a los campesinos, no solo con las mesas agroclimáticas, sino de una vez con recomendaciones puntuales, ¿verdad? Tal vez mi pregunta es si existe algún protocolo para hacer estas calibraciones y poder revisarlas aquí en la universidad. Los estudiantes, debido al COVID, pues no están haciendo sus trabajos de grado en el campo. Así que podría haber un espacio para que ellos se dedicaran a hacer trabajo, a hacer una revisión y un barrido de lo que ha sido publicado, ¿verdad? Entonces, pero sí serviría de mucho, pues, ver si tienen ese protocolo como experiencia. Tal vez lo desarrollaron para Uruguay o ya lo tienen para Colombia y tener una mejor idea de qué datos son necesarios para hacer esta calibración. Tal vez mi segunda pregunta es si hay algún desarrollo tecnológico para hacer este tipo de calibraciones, es decir, con sensores o algo que estén probando. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Le contesto en dos etapas. Como yo le comentaba recién, como dijo también Jesús, la manera ortodoxa de calibrar estos modelos es instalar experimentos de campo que no tengan ninguna limitación de nutrientes o de agua. Y entonces ahí existe, yo les puedo mandar después referencia, pero existe todo un protocolo para cada cultivo, cómo hacer las determinaciones de campo, es decir, desde fechas de cada estado fenológico hasta producción de materia seca, llenado de los granos, mediciones de índice de área foliar, toda una serie de mediciones que son buenísimas y muy útiles para calibrar en forma bien robusta estos modelos. Ahora, mientras tanto, la otra cosa que yo les comentaba es que si uno consigue mucha información de varios años de experimentos en diferentes tipos de suelos, en los cuales como mínimo se llevó un récord de cuándo se sembró, cuándo emergió, cuándo floreció, cuándo empezó a llenar el grano,
cuándo maduró, cuándo se cosechó, o sea, todo lo que es fenología básica. Y después medidas de biomasa total, de rendimiento en grano. A veces hay muchos experimentos que hasta hacen análisis químico del material que se cosecha, entonces contenido de nitrógeno, de proteína, etc. Lo que yo les decía es que hay mucha información de experimentos que se instalaron para otra cosa. Por ejemplo, se instalan experimentos para evaluar cómo se comportan diferentes híbridos o diferentes variedades. Y entonces se planta el mismo material en distintos suelos o en distintas épocas de siembra durante varios años. Y se les miden estas cosas, se les mide la fenología, se les mide los rendimientos. Esa información, si bien no es la información ortodoxa de los experimentos de calibración, sirve muchísimo para ir avanzando en la calibración. Entonces yo creo que es una excelente idea de tener estudiantes que se pongan a revisar publicaciones que a veces no han sido publicados en revistas arbitradas o en revistas revisadas por pares, sino que a veces se publican en informes de una institución o en informes del ministerio o de la universidad y que tienen esa información. Entonces, si uno consigue 10, 20, 30 experimentos de un tipo de frijol sembrado en distintos suelos, épocas de siembra, varios años, eso ayuda muchísimo a calibrar los cultivos que estamos utilizando. Entonces lo que sí podemos hacer es, como un protocolo, digamos, es decir, bueno, para estudiantes que hagan revisiones bibliográficas de literatura científica y literatura tecnológica y literatura de esta que le llamamos gris, o sea, publicada en informes, ¿cuáles son las cosas que tienen que asegurarse que existan como información mínima? Como fecha de siembra, fecha de floración, fecha de maduración, fecha de cosecha, rendimiento en grano, información sobre componentes de rendimiento. Eso lo podemos hacer con el equipo nuestro del IRI y mandárselo a ustedes. Porque yo creo que es una muy buena idea. Y la otra cosa que tú preguntabas, Héctor, que es sobre los sensores, es lo mismo. Hay estos experimentos que yo creo que son interesantísimos de instalar y uno aprende mucho con esos experimentos. Hace 30 años todo esto lo hacíamos a mano. O sea, contábamos plantas, medíamos nitrógeno, medíamos área foliar. Ahora hay una cantidad de cosas que se hacen con sensores. Sensores de cantidad de nitrógeno en la hoja, área foliar, humedad en el suelo. Todo eso se puede hacer de una manera mucho más automatizada y precisa hoy que antes. Entonces también sería muy bueno poder tener algún experimento de estos específicamente instalados para calibrar bien los modelos y con este tipo de sensores. Gracias. Muchas gracias, Walter. Muy bien. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Yo quisiera también preguntarte, Walter, bueno, para comentarte también que de lo que hemos estado discutiendo acá en los diálogos, bueno, tuvimos un diálogo específico en el que estuvimos hablando un poco de modelación, sin entrar a modelos tan complejos como dices, ¿no? Pues que casi que podríamos decir que hoy en día sí, es uno de los más detallados y complejos, junto, por ejemplo, con Absin, que es otro modelo también, digamos que es el mismo nivel. Estuvimos hablando un poco y trabajamos un poco más hacia modelos sencillos de requerimientos hídricos, como CropWatt, como AquaCrop. Mi pregunta puntual a ti sería si la herramienta que nos mostraste hoy podría tal vez adaptarse hacia modelos un poco más sencillos, o digamos que ya toda la base estaría hecha para funcionar sobre DISAT. O sea, es una muy buena pregunta. Yo creo que el concepto vale para cualquier tipo de modelo de simulación. Es decir, capaz que ya lo hablaron en otro diálogo, pero el IRI tiene una herramienta que para mí es realmente fantástica,
que se llama la Data Library, y que es, digamos, es una herramienta en la cual uno puede acceder a una cantidad de información espectacular que incluye, entre miles de otras cosas, salidas de modelos climáticos, lo que ustedes se imaginan. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Hay tanta cosa y la manera de programar en esa Data Library no es muy amigable, que una de las cosas que hizo el IRI fue crear lo que se llaman las salas de mapa o map rooms. Que los map rooms son lugares a donde es literalmente como entrar a un cuarto, entrar a una habitación, y en las paredes tengo mapas. Tengo mapas que yo, por ejemplo, si soy ministro de Agricultura, yo cada día quiero saber si hay algún lugar de Guatemala que está pintando seco. Y entonces entro hoy lunes a mi sala, a mi habitación de mapas, y tengo el mapa de hoy. Cuando mañana martes vuelva a entrar a esa habitación, ese mapa de cantidad de agua en el suelo que me va a hacer como un semáforo, que hay un lugar de Guatemala que empieza a estar seco, va a estar actualizado para el día de mañana. Y lo que hicieron fue básicamente eso, fue tomar una serie de cosas de información que normalmente se requiere programación relativamente complicada, y colocarlo en una habitación, en una sala de mapas que yo puedo consultar fácilmente. Entonces, el concepto es el mismo, es muy parecido al que estamos hablando en Cimagri. El concepto es, hay modelos de simulación que pueden ser o muy simples o muy complejos, y que lo que buscan es ayudar a un agricultor a tomar una decisión. Pero lo que buscamos son interfaces que ayuden a que ese agricultor o ese extensionista pueda correr ese modelo de simulación sin necesidad de estar entrenado en la simulación, en el modelo, en cómo hago cómo implemento el modelo, cómo hago el setting del modelo para poder esto, para lo otro. No, yo tengo una herramienta que es fácil de usar. Lo que hace atrás, esa herramienta a mí no me importa. Yo confío en que es un modelo que está bien calibrado. Entonces, esto mismo se puede hacer para un modelo más sencillo que simplemente haga balance de agua en el suelo y que diga qué porcentaje del agua disponible para las plantas hay hoy. Y eso me ayuda a tomar una decisión como ministerio de declarar una emergencia, porque hace 3 semanas que estos lugares de estas regiones de Guatemala están con un agua en el suelo que no alcanza para las plantas, hasta una cosa más elaborada, un poco más elaborado puede ser el crop watt, entonces, o el aqua crop, que lo que hace es un balance de agua en el suelo, pero con la necesidad de evapotranspiración de un cultivo particular. Ahora, hasta una cosa más elaborada como APSIM o como ORIZA o como DISAT. Ahora, en todos el concepto es el mismo, es cómo puedo hacer yo para asegurarme que, si bien la herramienta que genera la información es más o menos compleja, la persona que está asesorando a un agricultor para tomar decisiones, un agrónomo extensionista, la puede utilizar fácilmente. ¿Qué puedo hacer para ayudar a eso? Y una cosa que se puede hacer es una interfaz, que puede ser tipo el Cimagri, que puede ser una sala de mapas como la que yo les comentaba del IRI. Entonces, esta fue una respuesta larguísima, Jesús, para decirte sí. Este mismo concepto se puede utilizar para modelos más sencillos. En otros países, por ejemplo, ni siquiera tenemos la interfaz. Lo que hacemos es, trabajamos con el Ministerio de Agricultura para generar un mapa que cada 10 días se va actualizando en cuanto a disponibilidad de agua en el suelo para los cultivos. Y entonces, en Uruguay, por ejemplo, hace 15 años, no más, hace como 20 años, se declaró la primera emergencia oficial basada en esa información. Y ahora, cada vez que hay en Uruguay le llaman departamentos a las provincias, pero cada vez que hay unas provincias que tienen agua disponible en el suelo por debajo del 30% por más de tanta cantidad de días, automáticamente se declara una emergencia oficial. Y ese mapa lo actualiza tipo una sala de mapas, lo que sería el ICTA del Uruguay. Lo mismo se está haciendo en Etiopía, lo mismo se va a hacer en Senegal, lo mismo se está planteando hacer en Guatemala.
Yo creo que el concepto para mí que es importante es, hay una herramienta que puede ser complicada de utilizar, que requiere entrenamiento. Bueno, tiene que haber un grupo en Guatemala que sepa usarlo, que sepa calibrar, que sean buenos en eso. Y después esa misma gente tiene que ayudar a desarrollar versiones de esa herramienta que sean fácilmente utilizables por la persona que está en el campo, ayudando al agricultor. Sea lo que sea, modelo de simulación, balance de agua en el suelo, aquacrop. Muchas gracias, Walter. Creo que igual también era importante pues ver también que hay versatilidad ahí en el uso de estas herramientas, ¿no? Bueno, no sé si... Sí. No te entendí lo que dijiste, Jesús, disculpa. No, te decía que me parece también importante lo que acabas de mencionar, pues para ver que también hay versatilidad en el uso de estas herramientas a diferentes niveles, ¿no? Entonces, exacto. Yo creo que, Jesús, si me permite, yo creo que es importante que haya un poco de todo, que haya un grupo que típicamente en los países son técnicos del ministerio, técnicos de instituciones tipo ICTA y técnicos tipo de universidades, que son los que ayudan a calibrar el modelo, que se entrenan en el uso del modelo, que hacen corridas de modelo experimentales. Ahora, tiene que haber también, desde el principio, esa misma gente tiene que tener como uno de sus objetivos generar herramientas que lo pueda utilizar un extensionista en el campo o un asesor del ministro en el despacho del ministro. Entonces hay gente que es muy buena en calibrar, es la parte más de investigación y parte más así más técnica, más científica, y después hay gente que traduce eso en una herramienta bien accesible para la toma de decisiones, ya sea de un ministro o de un agricultor familiar. Claro que sí, Walter. Sí, yo creo que lo que tocabas de decir es muy importante. Realmente, bajo diferentes niveles y bajo diferentes niveles de complejidad, es importante realizar este tipo de trabajo. Sí, no sé si hay alguna pregunta adicional del público. Yo estoy un poco preocupado, me estoy quedando sin batería, Jesús. Bueno, no te preocupes, Walter. Yo creo que igual ya vamos cerrando. Quizás por lo que veo no hay muchas más preguntas del público. No sé si de pronto tú quisieras decir algo antes de cerrar. Sí, no, yo lo que quisiera es, ojalá primero, quedamos a la orden. Como les comentaba, Ángel y Carmen son los líderes de un proyecto bien lindo que está implementando el IRI en 6 países distintos, uno de esos países de Guatemala, y Ángel y Carmen son los líderes del equipo que trabaja en Guatemala y en Colombia. Entonces, tanto como equipo de Guatemala, Colombia, como con IRI, cuenten con nosotros para cualquier tipo de dudas o inquietudes que les surjan después de esta presentación. Lo otro es, pensemos juntos, como Ministerio, ICTA, universidades, CIAT, Bioversity, pensemos juntos cómo hacer eso, cómo aprovechar al máximo toda la información que hay en Guatemala para empezar a calibrar y validar estos modelos y sobre todo para entender cuál es el tipo de información, cuáles son las preguntas que se hace un extensionista en las mesas técnicas, de Guatemala en este caso, cuáles son las preguntas que se hace a nivel de ministerio, cuáles son las preguntas que se hace a nivel de organizaciones no gubernamentales, cuáles son las cosas que podemos hacer para tratar de responder esas preguntas. Que yo creo que es ahí donde las herramientas tipo Simagri, tipo las salas de mapa que yo les comentaba, es ahí donde se gana más, entendiendo exactamente cuáles son las preguntas que están intentando responder los diferentes actores que trabajan a distintos niveles. Y después la otra cosa es, les agradezco otra vez a todos ustedes por haberme invitado y quedo a la orden para lo que pueda servir.
Muchísimas gracias, Walter, también a ti por el tiempo y por esa excelente presentación y este tema que también me parece muy relevante mantenerlo siempre en estas discusiones porque creo, como les decía, que es un siguiente paso que se debe dar aquí en el país con respecto a este tipo de análisis sobre agricultura y clima. Entonces, de nuevo, pues extenderte el agradecimiento, Walter, de igual forma también para Carmen y para Ángel, que también casi que siempre han estado participando en estos espacios y están muy al día también de lo que hemos estado discutiendo. Como lo dijeron, si alguna duda o necesitan el contacto de alguno de ellos a través de nosotros o incluso Walter y ustedes si quieren, pues lo pueden escribir en el chat también para que los que lo quieran lo puedan hacer de una vez. Muy bien, de mi parte pues sería eso y los dejo de nuevo con el ingeniero Godínez de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio para que nos diga algunas palabras de cierre. Adelante, ingeniero. Gracias, Jesús. Agradecerles al doctor Walter, a Carmen y a Ángel por esa participación magnífica. Yo creo que vamos a tener que hacer un enlace con ICTA porque hay una sección de investigación. A mí me parece interesante este tema, entonces yo creo que sí los vamos a estar contactando más adelante para tratar de hacer un trabajo de esa naturaleza acá en Guatemala. Muy agradecido por sus conocimientos y compartirlos con nosotros y esperamos que sí podamos realizar algo acá en Guatemala. Les agradezco a todos los participantes también por estar con nosotros y estamos pendientes de invitarlos a los siguientes temas que vamos a ir desarrollando por este medio durante el año. Muy agradecido a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde.